Híjole, pues es que a mí me gusta mucho agarrar el ejemplo del que ha venido antes, porque cuando nosotros nos ponemos a analizar las cosas a la luz del Evangelio, a la luz de la experiencia pasada, encuentras muchos ejemplos, pero sobre todo, yo creo que la primera cosa que me he dado cuenta que me ha funcionado a mí es, primero que nada, tengo que estar a tono con el Espíritu Santo. Porque a lo mejor en esa oración, en esa lectura, a lo mejor estoy en el amán, no tiene nada que ver, ¿no?, con mi problema, pero estar a tono con el Espíritu, ahí sí voy a estar fino para escuchar, para sentir, para que me venga algo de consuelo, impresiones sobre qué hacer. Entonces, creo que las Escrituras, por ejemplo, es menos el dato, pero es más lo que sientes al leerlo. Y el Señor concede la voluntad de nuestros deseos si va de acuerdo a su plan, pero Él no nos va a forzar. Dicen que uno pone y Dios dispone, pero también puede ser al revés, pues, ¿no? O sea, se vale que tú le propongas al Señor y el Señor te va a proponer y tú puedes disponer también. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. ¿No se te figura que a veces el mal está ganándole al bien? Que los malos parecen salirse con la suya siempre y los buenos son los perdedores del cuento. En este episodio 7, para que salgas triunfante, Doctrina y Convenios 10:11, vamos a comprobar por qué el Señor dice que su sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Así es. Bienvenidos al episodio 7, en donde analizaremos una parte muy interesante de la historia. Eduardo, cuando yo estaba leyendo la lección, sentía como que bien podría ser en una película de varios giros, en donde el que era bueno después se convierte en el malo, pero se tuvo que convertir en el malo para terminar siendo el bueno otra vez, ¿no? Con varios twists ahí. Porque, pues lo que le pasó a José Smith con las páginas, con el manuscrito perdido, al parecer era por culpa de él, pero el Señor ya tenía un plan previsto, un plan B. ¿Ok? Entonces... con mucha anticipación, por con cierto. mucha anticipación, con ciclos de anticipación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Okay? Yo creo que podemos aprender muchas cosas de ellos. Y pues queremos darle la bienvenida a este episodio. Gracias por acompañarnos. Por favor, no dejen de tener su estudio personal, su estudio en familia y sobre todo asistir a su clase de escuela dominical. Estamos muy agradecidos porque nos estén acompañando. Y los invitamos a que puedan compartir con una persona que no conozca el Evangelio estos principios también, Eduardo. Así es. Vamos a comenzar. Vamos a tocar 2 puntos nada más de la lección. Esto con el fin de poder compartir nuestro testimonio, nuestras experiencias. Pero, muy importante, no estamos abarcando toda la lección. ¿Okay? Y el primer punto que vamos a ver está en Doctrina y Convenios 10, del 1 al 33. Y el título en el programa de Ben Sigue me dice... No permitirá que Satanás realice su perverso designio. Desde el principio de los tiempos, Eduardo, Satanás tiene como meta destruir el plan de salvación. El plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Correcto. Entonces, a través de los tiempos y a través de las situaciones, él siempre ha tratado de frustrar. Se me figura como esas caricaturas que veíamos de chiquitos, en donde el malo siempre perdía, ¿verdad? Ya sabíamos que iba a poner una traba y cada episodio perdía y perdía. Y parece ser que cada vez que Satanás pone una traba, el Señor no permite que él realice su perverso designio. Y me gusta verlo de la siguiente manera. Imagínate que tú eres el entrenador de un equipo de básquetbol. Hijo, ya de ahí. O de fútbol americano. De esos que traen ahí su
¿cómo se dice? Su micrófono. audífono, Y ajá. trae micrófono también. Sí. Entonces, aparentemente este micrófono está conectado con el director del equipo que está en palco y creo que con el quarterback o algo así. Ok, Entonces, ok. cuando ellos van a hablar, siempre, como hay cámaras y hay mucha gente que es muy buena para leer labios Muy ociosa. y van a decir la siguiente jugada, ellos se tapan la boca. Ok, se tapan la boca y entonces así no le pueden leer los labios. Pero imagínate que cada jugada que mandes, el equipo contrario pareciera que también está conectado a ese audio Se metió a la frecuencia y constantemente esté poniéndote el pie. ¿Cómo te sentirías tú siendo ese coach, ese entrenador? Frustrado, ¿no? Frustrado porque, para empezar, no sabes ni por dónde. Yo creo que mina tu confianza también de decir, bueno, pues soy tan predecible que saben todo lo que voy a hacer, ¿no? También. Y sobre todo, muy probablemente, yo creo que yo empezaría a dudar si lo que estoy haciendo realmente viene de Dios. Correcto. Y ese es el deseo de Satanás cuando intenta frustrar los planes que Dios manda. José Smith enfrentó algo similar cuando perdió las 116 páginas, el manuscrito del Libro de Mormón. Sus enemigos, influenciados por Satanás, querían usarlas para desacreditar la obra. Ahorita me decías, había ahí un complot, como me decías que había, antes de empezar a cámaras, le decía, Eduardo, ¿tú las hubieras traducido otra vez? Estaba amarrado ahí, pues lo tenían un 4, como decimos por acá, ¿no? Okay. Había una trampa ahí. Había una trampa. Estas páginas contaban la historia de el éxodo de la familia de Leí, pero desde el punto de vista de Leí. O sea, el autor de estas páginas o de esta conversación, de esta narrativa, era Leí. El libro de Leí, ¿no? El libro de Leí. Y entonces, muy seguramente, tenía muchos sentimientos de Leí. Tenía muchas revelaciones que sería un deleite leerlas actualmente. Pero el Señor ya sabía que podía pasar algo. Entonces inspira a Nefi a que él también tenga el registro. Y entonces Dios ya lo sabía y tenía un plan mejor. En Doctrina y Convenios 10 del 1-33, el Señor revela la astucia del adversario. Y hay una diferencia grande entre astucia y la inteligencia, Eduardo. Para ti, ¿qué es ser inteligente y qué es ser astuto? Pues, por ejemplo, la sabiduría es un proceso más profundo, donde tú aprendes, donde tú pruebas y tú sabes a ciencia cierta algo. La astucia es esa gente que tiene una mente muy ágil, muy bueno para la improvisación, muy bueno para... normalmente se torna para lo malo, ¿no? Para lo malo. Pero es algo casi siempre temporal que te ayuda a salir del problema, pero nunca soluciona el problema. Así es. Eduardo, me gustaría que me ayudaras a leer en el capítulo 10 de Doctrina y Convenios. Vamos a leer 3 versículos en particular y me gustaría poder encontrar la clave de estos versículos para encontrar la astucia del adversario. ¿Me puedes ayudar, por favor, con versículo 7? Sí. Dice, y por esta razón dije que es un hombre inicuo, porque ha procurado llevarse las cosas que te han sido confiadas y también ha intentado destruir tu don. Okay. Entonces, Satanás, por más buena onda o por más bien intencionado que creamos que puede ser la situación, él trata de destruir nuestras almas. ¿Okay? Vamos a ver el versículo 23, por favor. Sí, dice, y así ha ideado un plan astuto, pensando destruir la obra de Dios, pero lo demandaré de las manos de ellos y se tornará para su vergüenza y condenación en el día del juicio. Entonces, él quiere destruir esta obra. Okay, eso nos está diciendo el Señor. Y por último, versículo 32, por favor. Dice, y he aquí, publicarán esto, y Satanás endurecerá el corazón del pueblo, agitándolo a la ira en contra de ti, para que no crean mis palabras. Entonces, él va a poner en contra personas que nosotros queremos, personas que nosotros confiamos.
Y esto es para frustrar la obra. También por ahí en el versículo 43, él dice, no permitiré que Satanás realice su perverso designio. O sea, a pesar de todas estas circunstancias, el bien, como en las películas, siempre va a triunfar sobre el mal. ¿Ok? Su poder es mayor, Eduardo. Y para cada situación, para cada cosa en nuestras vidas inclusive, Él ha puesto una alternativa. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí podemos encontrar algunas aplicaciones prácticas en nuestra vida, porque de esta experiencia podemos sacar mucha carnita. Nosotros también, como miembros de la iglesia, parte de nuestro convenio es servir en su obra. Y muchas veces vamos a enfrentarnos pues a esta astucia de Satanás tratando de destruir la obra en nuestros barrios, en nuestra organización, aún en nuestra familia. Y hay que entender que él va a engañar y manipular gente. Y también hay que recordar que, como dice en el 43, no permitiré que destruyan mi obra, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. A mí esto, ¿sabes por qué me da mucha esperanza? Porque nos recuerda que incluso Satanás tiene un límite. Muchas veces, por ejemplo, cuando leíamos lo de Martin Harris, que dice, temiste más al hombre, ¿no? Pero realmente lo que también dice es, confiaste más en el enemigo, porque tú estás confiando en que el enemigo tiene más fuerza y está pensando en que Dios tiene menos capacidad de ayudar. Estas son las dos cosas que estamos haciendo cuando confiamos en el adversario. Nos vemos como Labán, pero es que Labán tiene 50. ¿Cómo hombre? No se puede, ¿no? Y la verdad es de que menospreciamos, subestimamos el poder que tiene Dios. Nunca va a ser comparado con lo que se le permite a Satanás hacer. Es algo que se nos olvida. Así es. Y también algo que Satanás va a hacer continuamente es sembrar contención para dividirnos. Si tú haces una lista de todas las personas que en algún momento ayudaron a José Smith, más de la mitad de esas personas en algún otro momento de la historia testificaron en contra de él. Que de hecho la razón por la que José Smith estuvo en la cárcel, donde sufrió el martirio, fue porque una persona muy allegada a él testificó en su contra. Entonces, ahorita platicábamos acerca de amistades, de que este es mi mejor amigo, de que tenemos un círculo íntimo de amistades. Y yo no sé cómo me sentiría si alguna de esas personas me llegara a traicionar o empezara a difamarme en público, ¿verdad? Entonces, no sé cómo reaccionaría, pero esa es una técnica que Satanás utiliza. Y tenemos que estar muy alertas, porque muy seguramente también va a tratar de influir en nosotros para que nosotros seamos causa de contención y que también formemos parte de algún engaño o alguna manipulación. Pero fíjate que si llega a pasar eso que mencionas, Jesucristo nos dio el ejemplo porque a él le pasó, ¿no? Uno de sus allegados, de hecho, fue el que lo traiciona, ¿no? Así es. Incluso Pedro lo niega en una ocasión. Entonces, Tres creo veces. que... Sí, 3 veces, ¿no? Por si había duda. Pero creo que precisamente tomando el tema de este año de los jóvenes, mirar hacia Cristo. Yo creo que cuando nos pasen cosas, debemos de mirar hacia Cristo y ver y decir, bueno, realmente cómo lo manejó Él, ¿no? Uh-huh. Y eso nos va a dar la pauta de para dónde tenemos que ir, ¿no? Sí, y yo creo que aún previo a poder preguntarme cómo lo manejó el Señor, a mí me gusta mucho ponerme recordatorios en mi mente. O sea, por ejemplo, digo, cuando llegue a casa, voy a tocar el timbre. O sea, porque quiero hacer esto. Entonces en mi mente pongo tocar timbre. Okay. Y es como cuando se pone una cuerdita. Cuando te pones una cuerdita. Entonces yo utilizo mucho ese tipo de recordatorios, porque soy muy olvidadizo, pues, ¿no? Okay. Entonces, quiero compartir una situación en donde pueden ser alarmas espirituales para decir, a ver, está pasando esto, probablemente yo esté sembrando contención o probablemente yo esté distraído con miedo. ¿Ok?
¿ok? Una señal clara es cuando experimentamos pensamientos de desesperanza. Cuando digo, Cierto. híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? O no hay nada que pueda hacer. O hiciste una lista de cuáles son tus recursos, cuáles son tus compromisos y cuáles son tus posibilidades y no hay ninguna. Ahí muy seguramente Satanás metió cuchara. Es cierto. ¿Ok? Y entonces también cuando tenemos una ira que nos está cegando, cuando el problema es más importante que la persona. Teníamos una capacitación y creo que tú mencionaste en el domingo que Dios quiere que hagamos las cosas que tenemos que hacer, pero que muchas veces se nos olvida que las tenemos que hacer a la manera de Él. O sea, es importante el principio, pero también es importante la forma. O algo así dijiste, el ¿verdad? fin no justifica los medios, ¿eh? Exactamente. Entonces, cuando el problema es más importante que la persona, en ese momento hay que detenernos y que suene la alarma. A ver, ¿estoy acaso siendo manipulado por Satanás? Y a uno, aunque esté sirviendo en un llamamiento, aunque esté tratando de hacer la obra de Dios. En el mismo templo. ¿Ok? Muchas veces la logística te puede cegar más que lo más importante que es la persona que está asistiendo al templo, ¿no? Así es, la experiencia que se lleva de estar ahí. Si algo nos lleva al miedo en lugar de a la fe, debemos recordar las palabras del Señor. Yo soy Dios y he hablado estas palabras que encontramos en versículo 33. Entonces, Eduardo, ¿qué puedo hacer o qué has hecho tú cuando te sientes atacado espiritualmente? Híjole, pues es que a mí me gusta mucho agarrar el ejemplo del que ha venido antes, porque cuando nosotros nos ponemos a analizar las cosas a la luz del Evangelio, a la luz de la experiencia pasada, encuentras muchos ejemplos, pero sobre todo, yo creo que la primera cosa que me he dado cuenta que me ha funcionado a mí es, primero que nada, tengo que estar a tono con el Espíritu Santo. Porque a lo mejor en esa oración, en esa lectura, a lo mejor estoy en el amán, no tiene nada que ver, ¿no?, con mi problema, pero estar a tono con el Espíritu, ahí sí voy a estar fino para escuchar, para sentir, para que me venga algo de consuelo, impresiones sobre qué hacer. Entonces, creo que las Escrituras, por ejemplo, es menos el dato, pero es más lo que sientes al leerlas, ¿no? Muy bien. Yo creo que es muy importante estar a tono con el Espíritu, como tú lo dices. Si tú eres un maestro de una clase, te invito a que hagas el siguiente experimento. Pregúntale a las personas qué están sintiendo en ese momento o qué se llevan de la clase. Asiries. ¿Te acuerdas del acrónimo? Hacer sentir y reconocer el don del Espíritu Santo. Sí, algo así, ¿verdad? Ayudar a sentirse. Y reconocer. Hace más de 20 años. Bueno, pero en este ejercicio, cuando tú preguntas en una clase, hermanos, ¿qué se llevan de la clase? Los hermanos expresan ideas, pensamientos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú dijiste. Uh-huh. Y entonces es muy interesante cómo aprenden algo verticalmente, pero también cómo aprenden otras cosas horizontalmente. Porque está muy personalizado a lo que ellos necesitan, lo que ellos horizontal y vertical. Ya me sí. Sí. Diagonal. Porque tú estudiaste la clase, viste un principio como maestro, lo expresas y el Señor es ese micrófono de karaoke que ecualiza la voz y el Espíritu hace sentir aquella voz como la que Él quiere que tú escuches, lo que tú necesitas, ¿no? Exacto. Entonces es muy interesante cuando uno tiene estas experiencias. Al orar, al leer las Escrituras y buscar la guía, encontramos la fuerza para resistir la paz y seguir adelante, aunque la columna de soluciones esté vacía. Esta semana, si sientes dudas, si sientes desánimo, recuerda que Dios siempre está un paso adelante, aunque parezca que no, es ese doble espía, ¿ok? Que termina echándote la mano.
Bueno, no sé si soy un poquito medio raro, pero la idea es que Él ya ha preparado un camino para que tú triunfes y salgas adelante porque somos sus hijos, Él nos ama y su obra sigue adelante. Y fíjate, para rematar, por así decirlo, en el versículo 47 viene de la misma sección, viene algo que a veces no tomamos en cuenta en esto de, yo me imagino a Martin y a José Smith, estamos perdidos, ¿no? O sea, se perdió el manuscrito, ya se va a venir todo abajo. Pero hay que recordar que uno de los atributos de Dios es de que Él cumple siempre. Y dice en el versículo 47, hablando de los santos profetas que habían escrito en el libro de Mormón. Y les dije que les sería concedido según su fe en sus oraciones. Y la oración de ellos era de que esas palabras llegaran a otras naciones. Entonces, el Señor ya les había dicho que sí en la oración de Enos, ¿te acuerdas? Hace Sí. siglos. Entonces, si a Él le había dicho que sí, se va a cumplir porque se va a cumplir. Ya veremos los métodos, pero se va a cumplir. O las personas. Entonces, nunca dudemos de que Él realmente va a cumplir lo que ha prometido, aunque pareciera que no se va a poder. Muchas cosas que platicar, muchas experiencias que contar. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Ninguna prueba ni calamidad puede alterar el plan de salvación, de felicidad. Ciertamente, por designio divino, a la mañana vendrá la alegría. Jesús también enseñó: vine al mundo a cumplir la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, nosotros también tenemos que cumplirla. Gracias a la experiencia de mi propia travesía por la vida, sé que el Señor nos moverá sobre aquel imaginario tablero de ajedrez para hacer su obra. Lo que podría parecer una oportunidad al azar está, de hecho, dirigido por un amoroso Padre Celestial, quien puede conocer el número de cabellos en una cabeza. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que lo note nuestro Padre. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida y esos incidentes y oportunidades han de prepararnos para elevar a nuestras familias y otras personas conforme ayudamos a edificar el reino de Dios en la tierra. Recuerden, tal como el Señor dijo a Abraham: conozco el fin desde el principio, por lo tanto, te cubriré con mi mano. Estamos de regreso en Ven, Síguelo. Y bueno, continuamos con la siguiente sección, que es Pon tu confianza en el Espíritu del Señor. Es la sección 11 y te voy a decir, Adrián, que es de mis consentidas. A mí me encanta el personaje de Hyrum Smith por todo lo que representa. Y esta sección es una respuesta a su duda, una duda que para mí es la clave de todo en esta restauración es: ¿y yo qué hago? ¿No? ¿A mí de qué me toca jugar? ¿Qué posición voy? ¿No? Y entonces el Señor le contesta, y es la misma respuesta para todo aquel que tenga el deseo, aunque no tenga ni la más remota idea de cómo se hagan las cosas, pero el deseo, porque el deseo es el que califica para la obra, ¿no? Vamos a leer entonces, por favor, el versículo 8, si puedes empezar, por favor. Claro que sí. Dice: de cierto te digo, que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quisieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. ¿Qué piensas de esa frase cuando dice, y si quieres, tú puedes ser el medio para hacer mucho bien? El Señor concede la voluntad de nuestros deseos si va de acuerdo a su plan, pero Él no nos va a forzar. Exacto. Dicen que uno pone y Dios dispone, pero también puede ser al revés, pues, ¿no? O sea, se vale que tú le propongas al Señor y el Señor te va a proponer y tú puedes disponer también. Así es, y yo creo que este deseo de servir, me gusta mucho este anhelo que él tiene,
y recordar que el Señor nos va a llamar, y esa combinación que tenemos de experiencias, de descalabros, talentos, carencias también, y en el punto que estamos en nuestra vida, en el llamamiento que se nos va a dar, eso es lo que el Señor necesita. Y no quiere decir que vas a ser el más preparado, pero si tienes la disposición, Él va a tomar esa arcilla que tú voluntariamente das y eventualmente va a crear algo maravilloso, ¿no? Pero Eduardo, me gusta mucho, quiero resaltar un rasgo de Hiram. Hiram era hermano mayor de José Smith. Y Hiram, dice el manual, que estaba ansioso por conocer la voluntad del Señor. Así que le pidió a su hermano menor una revelación en su nombre. Así es. En un mundo en donde la edad, sobre todo en los hermanos, significa mucho, ¿verdad? El liderazgo, quién es el que sigue. Quítate, pasa, está más chico, ¿no? Y también donde la gran mayoría de nosotros a veces caemos en el error de aconsejar al Señor. Él estaba ansioso por conocer la voluntad de Dios hacia su persona. Yo creo que de ahí podemos darnos una idea de la calidad de persona que era Hiram, que en algún momento llegó a compartir el título de presidente de la iglesia junto con su hermano. No, y hay una escritura más adelante que cuando salga ese episodio, la voy a anunciar con todo porque es de mis favoritas y es de Hiram. Y bueno, lo que el Señor le dice en el versículo 9 es, no prediques sino el arrepentimiento a esta generación. Hay muchos temas del evangelio, pero ¿por qué este énfasis? Porque del arrepentimiento sale todo. El arrepentimiento es la llave a las ordenanzas, el arrepentimiento es la llave al templo, el arrepentimiento es la llave a ser humildes y por lo tanto no va a haber orgullo y va a haber un constante refinamiento. Entonces, a veces se puede escuchar raro que el Señor le haya dicho, oye, o que uno diga, perdón, ¿cómo que el puro arrepentimiento? Si hay que hablar de esto y de esto y de pues lo es otro. que ya lo dice el dicho, de los arrepentidos es el reino de los cielos. ¿Qué dicho? Pues ahí está, ¿no? Andas con todo. Y fíjate que más adelante viene una escritura muy interesante. Estaba escuchando, a lo mejor lo has visto, es una persona que se dedica es un autor de la iglesia, pero él ha tenido mucha experiencia con jóvenes. Entonces a él le llegan jóvenes y dice que muy constantemente le dicen, pues no sé si sea verdad, nunca he sentido el Espíritu Santo, dice. ¿Qué le puedes responder a alguien que te diga eso, no? Un joven que diga, pues tengo toda la vida viniendo a la iglesia, no sé, nunca he sentido el Espíritu Santo. Y entonces, ¿sabes qué es lo que él emplea? Vamos a leer el versículo 12 y 13, por favor, de la sección 11. Y ahora de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces dice la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido el impulso de hacer algo bueno? Uh-huh. Entonces es el espíritu, ya lo he sentido. Dice, es el que te induce a hacer lo bueno, a orar justamente. ¿Alguna vez te ha pasado que estás escuchando un mensaje, ya sea en una reunión sacramental o en la conferencia, y lo dices, yo creo que sí debería ser mejor eso? Yo creo que debería empezar a cambiar esto. De hecho, lo que tú dijiste ahorita, la pregunta que debemos hacer en una clase, ¿no? Los hermanos dicen algo que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema de la clase, pero ¿qué es? Es algo bueno. Es algo bueno, es la voz del Señor. Entonces, la respuesta ahí está, ¿no? Si hemos sentido ese impulso de cambiar, de hacer lo bueno, ese es el Espíritu Santo, ¿no? La influencia del Espíritu Santo. Y lo más divertido, Eduardo, de hacer esta pregunta es que cuando te contestan las personas, tú les dices, no, yo no enseñé eso. Entonces los desconciertas, ¿verdad? Y entonces ahí les dices, pero el Espíritu te lo está diciendo.
Así es. Ayudas a las personas a hacer, sentir y reconocer. Sentir y reconocer, el exacto. Espíritu. Entonces, esa es la labor de todo misionero, pero esa labor no es exclusiva de la obra misional, es de nosotros también. Ahora, ¿qué se te viene a la mente, Adrián? ¿Por qué crees que se utiliza esta imagen cuando dice el cual iluminará tu mente? ¿Por qué se utiliza esa imagen de iluminar? Porque bueno, así rapidito, el otro día yo me levanto un poco más temprano que mi esposa todos los días. Que media ciudad, ¿no? También, que media ciudad se entere que... Entonces, cuando yo termino de hacer mis labores en la mañana y entro al cuarto, normalmente mi esposa se está levantando. Pero ahorita con el frío y cerramos la persiana y no se ve. Entonces, yo me tuve que aprender de memoria mi cuarto para no caerme. Entonces, en una ocasión, ella, en cuanto yo estaba pasando por enseguida de su cama, de la cama, ella se levanta y nos tropezamos, pues, ¿no? Entonces ahí se fue para atrás otra vez a la cama. Y me dice, ¿qué no me viste? Y yo, pues no. No, o sea, si te hubiera visto, pues no te hubiera empujado. Y entonces no había luz, no podía ver el camino. Hubiera estado iluminado y hubiera sabido exactamente por dónde pasar. Y el momento en que ella se hubiera parado, pues yo me hubiera detenido. Entonces, cuando se ilumina nuestra mente, viene en mi mente esta experiencia, que simple la experiencia, pero me muestra el camino. Pues si el Señor ilumina mi mente, me va a decir cuándo seguir avanzando, cuándo detenerme y cuándo puedo lastimar a otras personas o cuándo puedo bendecir a otras personas. ¿Y cómo te evitas problemas, no? Y pues ese día no comí, Dormiste en el sillón. Dormí en el sillón. Y para terminar, me gusta mucho el consejo que le da el Señor a este siervo deseoso, totalmente inexperimentado, ¿no? Y creo que se aplica igual a nosotros. Si tenemos el deseo, pero a lo mejor no estamos en el lugar que queremos, a lo mejor hay asuntos que tenemos que mejorar en nuestra vida. Me gusta mucho lo que dice el versículo 20 y el 21. Yo voy a leer el 22 y el 21, ¿sabes? Claro. Y dice, he aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Entonces muchas veces estamos en un lugar y queremos llegar hasta acá, pero nos frustramos porque estamos acá y vemos muy lejos hasta acá, pero el inicio es, bueno, primero obtén mi palabra, ¿no? Obtén mi palabra de todos los medios que hay y poco a poco vas a saber qué decir y qué hacer. Uh-huh. Y yo creo que ese es un buen recordatorio para nosotros cuando a veces sintamos que estamos atorados o sintamos que simplemente las cosas no van como queremos, no tenemos nada en nuestra lista de opciones, como decías tú ahorita. Tenemos que refugiarnos en la palabra y esa palabra nos va a dar la claridad de mente que tarde o temprano será llena de luz. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Queremos invitarlos a que si llegaron hasta este punto puedan poner en los comentarios el foquito de luz, ¿te parece? Que ilumina el camino. Y les agradecemos mucho por habernos escuchado. Y Eduardo, nos vemos el siguiente capítulo. Así es, no se lo pierdan. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.